Buenos días a todos y a todas a este conversatorio sobre ganadería regenerativa, intensiva y silvopastoril que organiza la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. Mi nombre es Gustavo Sánchez, soy presidente de esta organización. Y hoy tenemos el gusto de tener al doctor Gonzalo Chapela, quien es fundador de la red MOCAF, de esta organización, y entre otros datos curriculares, él es originario del estado de Michoacán, egresado de la hoy Universidad Autónoma Chapingo, es ingeniero agrónomo, es especialista en zootecnia y además tiene una maestría en desarrollo rural por la misma organización y un doctorado en la UNAM. Gonzalo ha sido eh, académico, profesor investigador del posgrado en desarrollo rural de la Universidad Autónoma Chapingo, entre otros cargos y actividades profesionales. Fue director general de suelos en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, era en ese tiempo. Y bueno, queremos hoy abordar este tema de la ganadería regenerativa, intensiva y silvopastoril desde la perspectiva de las comunidades forestales, desde la agenda también de la lucha contra el cambio climático y considerando que se le tiene a la ganadería, a cierto tipo de ganadería, como uno de los drivers o motores de la deforestación en muchas regiones de México y del mundo. Sin embargo, no necesariamente la producción de proteína animal debe de ser algo negativo para los ecosistemas y hoy vamos y para la sociedad y tenemos que la intención de abordar con este conversatorio ese enfoque de qué tipo de ganadería podría ser útil, no solo para la parte de la producción de proteína animal que demandan casi todas las sociedades conforme se mejora el nivel de vida, sino también cómo esto contribuye a la lucha contra el cambio climático. Creo que Borges decía, Dios te libre, lector de los prólogos largos, y creo que aplica mucho para el tema de los conversatorios, así que no me voy a extender demasiado. Lo que queremos es escuchar la presentación de Gonzalo. Gonzalo, bienvenido. Adelante. Como siempre, muchas gracias, Gustavo. Este, ya, ya tenemos rato en este tema. La pregunta central que nos vamos a contestar es, ¿las vacas se comen la selva o pueden contribuir a incrementar la superficie forestal, los servicios ambientales, todo lo demás? Bueno, de antemano ya saben lo que podemos pensar sobre esto. eh, ¿Me das dos láminas, por favor, Poli? ¿Hay forma de que yo vea en qué lámina vamos? ¿O no? Sí, doctor, denos un momento. Por favor, sí. Mientras tanto, les quiero decir que, digamos, como dato central,
es que la diferencia a nivel del lomo, vamos a decir en Tustepec, en algún lugar en la costa pacífica o algo así, la diferencia de temperatura entre un lugar donde está pleno sol o un lugar donde hay sombra son 18 grados centígrados. Las consecuencias de eso no son muy difíciles de imaginar. No podemos poner, gracias, dame dos, por favor, ¿sí? Dos más, Oli, por favor. Hola, cambiamos la siguiente, por favor. Ahí. En la anterior. Anterior, Oli, por favor. Gracias. Bien, hay un paradigma, digamos, de vaquero Malboro, en donde la ganadería buena es un campo de golf, más o menos, algo así, ¿no? Y otra, que es la que estamos revisando hoy, es otra alternativa en donde es mucho más complejo el ecosistema y sobre todo hay una sombra para el ganado. La diferencia importante, vamos a ponerla en 4 grados, no, 40% de diferencia de productividad de leche y carne por animal. Y por hectárea, vamos a decir, estamos en el orden de poder elevar la producción por 10 veces. Si vemos la combinación entre los estratos de los que puede comer el ganado y un pastoreo, que es la parte intensiva de gris, ¿verdad? Ganadería regenerativa intensiva silvopastoril. La I de intensivo se refiere fundamentalmente a la forma de pastoreo. Se trata de que el ganado baje todo hasta que no quede nada y siempre esté comiendo pastura nueva, pastura fresca, pastura de gran capacidad nutricional. Entonces, cuando eso sucede, podemos elevar la carga animal de manera sustancialmente, como por 6 veces, lo que actualmente hay. Hoy en México tenemos 0,8 unidades animal por hectárea. Una unidad animal es una vaca con su becerro al pie y los equivalentes en sementales, becerros y lo que sea, ¿no? O borregos. Y entonces ese 0,8 es muy poquito. En zonas áridas, bueno, tenemos hasta 40 hectáreas por unidad animal. Y hay una gran diferencia según los ecosistemas. Pero sí podemos decir que con un pastoreo racional podemos incrementar sustancialmente la productividad y muchas otras cosas más. Siguiente, Oli, por favor. Bueno, ¿cuál es el problema en el que estamos metidos? Pues tenemos ineficiencia, ¿verdad? Ya lo dije, productividad. Y señalo que por causa de la garrapata y el calor, nos vemos obligados a utilizar, o algunos ganaderos, la mayoría, se ven obligados a utilizar el ganado de razas de Bos indicus, que es otra especie, por cierto, no nada más otra raza, ¿no? Y este ganado tiene un rendimiento en canal muy bajo comparado con el ganado europeo. Tiene también prácticamente cero grasa intersticial en sus músculos, por efectos obviamente del clima en donde se desarrolla ese ganado. Y eso nos da mala calidad de carne, bajo rendimiento en canal, baja tasa de conversión. Hay que reconocer que los genetistas han hecho un esfuerzo importante en incrementar la productividad y todo esto. Sin embargo, pues el ganado europeo es muchísimo más capaz. Y cuando digo ganado europeo, estoy diciendo también el ganado criollo.
hay un trabajo póstumo del doctor Jorge de Alba extraordinario que se llama El ganado criollo de las Américas, en donde él sigue la ruta de las importaciones de ganado a América y bueno, tenemos 500 años de selección de ganados extraordinariamente adaptados a las circunstancias de Colombia, del Istmo de México mismo, y entonces vemos ganado como el romosinoano, como el blanco orejinegro, que son hábiles para producir leche y carne en el trópico, pero que provienen fundamentalmente de ganado europeo. Entonces, hay muchas posibilidades ahí. La otra cuestión también es que estamos en una situación económica en donde no hay integración de cadena de valor. Tuve la oportunidad de conversar con el subsecretario de MIPYMES, y lo que dice es que le gusta el planteamiento, pero que no funciona bien, o él quisiera que funcionara por medio o que metiéramos como un componente importante del planteamiento que hacemos, una integración de la cadena de valor, en donde podamos generar más empleo, valor agregado, etcétera, y en la coyuntura que todos conocemos de problemática con nuestros socios, disque socios de Estados Unidos, y diversificar el mercado es algo que teníamos que haber hecho desde antes de la firma del TLC. No lo hicimos, ¿verdad? Nos dedicamos a maquilar y a dormir en nuestros laureles, y ahora estamos sufriendo esta ignominiosa humillación de tener que estar ahí pidiendo por favor que nos acepten el ganado para que allá en Estados Unidos se haga la engorda de ganado. Y quisiera recordarles a ustedes que, pues que nuestro socio principal es Estados Unidos con 85% de nuestras exportaciones, y eso nos da una vulnerabilidad espantosa. Entonces, la integración de cadena de valor implica también diversificación de mercados internacionales. Van a decir ustedes que esto que tiene que ver con la ganadería y sobre todo, pues aquí en la red MOCAF, con la parte forestal. Y eso es un poquito lo que vamos a platicar. Pero el hecho de que podamos tener un encadenamiento nos ayuda a que todas las inversiones que podamos hacer tengan viabilidad. Así de fácil. Bueno, tenemos también lo que nos han acusado mucho, que ya Gustavo decía al principio, y es que nos usan de que los animales emiten metano en su proceso digestivo, que tenemos que fertilizar, que además la compactación y la falta de cubierta vegetal forestal alta reduce la capacidad perdón, un segundito, ya, disculpas. Bueno, Eh, tenemos esos, según lo que se conoce, tenemos por el ganado una baja de infiltración hídrica. Obviamente un potrero de puro pasto, pues no tiene ni diversidad, ni tampoco permite biodiversidad, y eso pues hace pues, que se vaya pues, recreando la idea de que el ganado y la naturaleza son enemigos. Bueno, consecuencias sociales, otra, por favor, Oli. Eh, Empleo, y quiero señalar otra cosa muy importante que desde mi punto de vista, de la experiencia que me ha tocado vivir, la mejor vacuna contra el crimen organizado, la ingobernabilidad en las regiones que todos estamos padeciendo, tiene como su mejor solución, como su mejor vacuna, la organización social a través en torno a empresas, de donde salga los recursos para mantener las organizaciones, para que
los propios socios tengan beneficios que los incentiven a participar de manera más activa en la organización. Y eso sí directamente es pues, un llamado a que revisemos cómo estamos participando en la red o si nos escuchan de otras organizaciones, pues también, ¿no? Necesitamos pues tener una participación tal vez más fuerte y invitar a más compañeros, etcétera, etcétera. Bueno, ahora, ¿existen estrategias productivas o hay solución a esos problemas que son estrategias técnicas productivas que ya empezamos a discutir? Y el hecho es que así como estamos de atrasados en general, también hay que decir que en el otro lado de la moneda hay enormes experiencias de muchos años ya, pues de ganaderos exitosos. Inclusive existe una asociación nacional eh, de ganaderos y pastoriles que pues, está sistematizando, está juntando a todo el mundo, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Para qué, para qué queremos hacer la ganadería intensiva regenerativa? Aquí tenemos en la imagen unos ejemplos. Si ustedes ven la imagen de abajo, ¿en dónde están las vacas? Pues en la sombra, no se van al sol, o sea, está incómodo. Y acá, arriba a la izquierda, podemos ver un bloque de leuquena. Es una leguminosa mesoamericana que ha sido mejorada por los australianos y ya nos las devolvieron quitándole la mimosina, que es un poco su limitación mayor. Es una fuente extraordinaria de proteína y una forma de usarla es en bloque. A mí no me gusta tanto, pero es una alternativa que hay que saber. Existe. Siguiente, por favor. Ahora, si comparamos, pues, vamos a encontrar ventajas en la gris, la ganadería regenerativa intensiva silvopastoril. Uno, más productividad, más por animal, más por hectárea. Segundo, un mercado prime, digamos un mercado preferente a nuestro alcance. Tercero, tenemos en México un problema de abasto de leche. Entonces, responsabilidad social sería evitar o tratar de mejorar que México es el principal importador de leche en polvo del planeta. Bueno, ¿por qué tenemos que comprarle a los neozelandeses si aquí tenemos vacas y tenemos por qué producir? Y qué bueno que que tomemos mucha leche, sobre todo en la infancia, ¿no? Razas, pues ya dijimos la diferencia entre cebú y ganado europeo, ¿no? También vamos a decir que con un pastoreo adecuado, que quiere decir mezclar leguminosas con gramíneas, eso nos permite simplemente no fertilizar. Y tenemos además como uno de los grandes retos y estados de deterioro del planeta, la pérdida irreparable, porque no se repone, del fósforo. Ahora ya andan haciendo minería submarina de fósforo y echando a perder todos los pastos marinos y de ahí las cadenas tróficas de pescado y todo lo demás. Así que queremos componerle por un lado y echamos a perder por el otro cuando no tenemos ninguna necesidad del fósforo. Aquí, digamos, una cuestión técnica importante es que en el trópico hay una gran cantidad de lixiviación, o sea que como llueve mucho se filtra a las capas interiores del suelo y queda fuera del alcance de los pastos que queremos fertilizar. Estimamos que solamente un 10% de la urea que podamos aplicar se queda en la planta, la demás se volatiliza o se va al acuífero subterráneo. Entonces, lo que hacen los árboles que tienen sus raíces hasta 30 metros de profundidad, en el caso, por ejemplo, de bueno, varios árboles, lo que hacen es que están sacando la fertilidad del fondo
de las capas profundas del suelo, lo están reciclando en forma de hojas de vainas que el ganado come, y de esa manera es un manejo de fertilidad a favor de la naturaleza y no en contra, porque además resulta que los fertilizantes matan la vida del suelo, las lombrices y sobre todo las bacterias, hongos, que son indispensables para la fertilidad y para la salud también de las plantas. Entonces, estamos hablando de una solución basada en naturaleza, de jugar a favor de la naturaleza y no en contra de la naturaleza. No somos los enemigos ni la naturaleza es nuestra enemiga, podemos ser socios. Y ese es parte del mensaje que quisiera dejar aquí. Bueno, también el otro problema que tenemos es el de las plagas de garrapata y de la mosca del salivazo, la mosca blanca. Y eso simplemente desaparece porque le quitamos el hábitat al meter pastoreo muy intensivo que consume todo pues, todo el lugar donde se pueden refugiar y reproducir su ciclo de las garrapatas y la mosca, inclusive también la del barrenador. Ahora, eso, eso que estoy diciendo quiere decir que ya no tenemos que construir y mantener baños carrapacilas, que no tenemos que hacer que aborten las vacas a la hora de que se dan un golpe al caer a la sumersión del baño carrapacida, que no tenemos que envenenar el ganado y que podemos tener un suelo fértil a base de que tenga vida, porque el suelo como tal es un ecosistema, también es un organismo vivo, o lo podemos matar con fertilizantes y con insecticidas. Bueno, ya hablé de la importancia de la organización, pero quiero profundizar en alguna cuestión en donde podemos pensar en economías de escala. Tenemos algunos ejemplos en la Costa Chica, por ejemplo, de Guerrero y Oaxaca. Lástima que no está aquí Gonzalo Mendoza, que es el héroe de esa aventura. También el hecho de que podamos, de que pues, nos planteemos la integración de cadenas de valor, nos obliga a un grado mucho mayor, más sofisticado de profesionalismo, de capacitarnos y también de lograr con eso capacidad de negociación y acceso a financiamiento. Hay un montón de fuentes financieras ligadas, ligadas a cosas como por ejemplo la captura de carbono, la biodiversidad, etcétera, que pueden ayudar a mover esto. Y hay fondos también, como pudiéramos decir aquí el fondo forestal en el que Gustavo está abocado actualmente, que dado que esto es una cuestión forestal, ganadera, económica, social, etcétera, y ambiental, deberíamos o podemos tener acceso a una fuente muy diversificada de financiamientos sustanciales. Entonces, nuestro techo es la imaginación y la capacidad que tengamos de organizarnos. Y junto con eso, pues el acceso a mercado que ya hablamos, ¿no? Ahora, el, en el desempeño ambiental, pues las vacas no se comen la selva. Al contrario, si le vamos a poner sombra, pues la selva avanza. Para todo efecto de cuenca, de corredor de biodiversidad, etcétera, 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 ¿no? Gonzalo, Una cosa, una, sí, perdón por la interrupción, quisiera comentarle a nuestros participantes eh, que tenemos en la parte de abajo una opción de preguntas. Si nos pueden ir compartiendo algunas de sus inquietudes que han surgido en lo que ha estado hablando el doctor, ayudaría mucho para después tratar de retomar en la discusión posterior. Y también comparto que vamos en algún momento, Gonzalo, a hacer una
pequeña pausa para compartir una breve encuesta. Eh, gracias, perdón, Gonzalo, Nada que adelante. perdonar. Seguimos. Bueno, estaba queriendo hablar un poquito de la importancia de la ganadería tropical para resolver un problema que México tiene muy fuerte, en todo el mundo, pero acá también. Nosotros, cuando, vamos a decir, cuando estábamos en la escuela hace medio siglo, teníamos una disponibilidad de 11 metros cúbicos por habitante al año. Eso era, pues que teníamos suficiencia hídrica, con diferencias regionales, por supuesto, obviamente. Ahora estamos en el orden de 5 metros cúbicos y según Naciones Unidas, el punto, la frontera, digamos, entre tener y no tener agua son los 6 metros cúbicos por habitante. Por lo tanto, ya hace rato que rebasamos el estrés hídrico. ¿En qué usamos el agua? 75% en agricultura. Qué bueno. ¿Qué agricultura? Hay un parámetro que se llama uso consultivo. O sea, cuánto es lo que consume la planta. Y se mide en el tirante de agua o la lámina de agua que, que se tiene que aplicar en el cultivo. La alfalfa en la laguna, entre lo que se evapora, que es mucho, y lo que consume la planta, se lleva la friolera de 2,5 metros de agua por año, mientras el sorgo se lleva 50. O sea, de 2,5 el sorgo lleva 5. ¿Por qué estamos alimentando vacas en la laguna y sacando aguas fósiles y extinguiendo prácticamente Cuatro Ciénegas, que es el lugar de endemismos importantísimo por allá, y lo estamos destruyendo y estamos matando población de cáncer con el selenio que estamos sacando ya de capas muy profundas a más de 300 metros sobre el techo? Entonces, vamos a sacar las vacas de allá mejor, ¿no? Y las echamos ¿a dónde? Pues a Tabasco, Chiapas, a Oaxaca. Para eso tenemos que aprender ganadería otra vez. Bueno, y no porque esté al último es menos importante el papel de esta ganadería en la mejora de los territorios, la calidad de vida de la gente, ¿no? Tanto en producción, empleo y toda esta cosa, como en mejorar las capacidades técnicas de los productores. Dejen enviar un mensaje y silenciar este teléfono porque este, ya no voy a contestar, perdón. Bueno, al tener capacidades técnicas y administrativas, estamos en condiciones de ser jugadores en la economía de los territorios. Y eso nos lleva muy directamente a la capacidad política también, tanto para negociar como para influir en la gobernanza de nuestros municipios y todo. Me parece que la red MOCAF tiene muchos, muchos ejemplos que no me van a dejar mentir y yo estoy convencidísimo, no por, no por ideología, sino por experiencia, que la mejor manera de lograr esto es a través de empresas sociales. Y eso junto con la vigilancia de los socios, ¿no? Siguiente, por favor. Quiero hacer una bajadita breve a la importancia que puede tener la ganadería silvopastoril. Y si ustedes ven ese territorio allí, van a encontrarse, vamos a decir que todas esas cosas pelonas que se ven en medio son potreros. Bueno, imagínenselo todos bordeados de cercos vivos. Imagínenselos prácticamente aborregados igual que el cerro que está acá. Y entonces
la conexión de los paisajes, la integridad de los paisajes, le da un valor mucho mayor al territorio en términos de biodiversidad, pero también de escénico y de clima. No me quiero detener ahí, pero, pero hay que tomarlo en cuenta. Siguiente, por favor. Si hablamos del mundo real y estamos pensando en empujar para que haya un programa nacional de reconversión ganadera, entonces tenemos que pensar que tenemos que alinear esto con localizados y además venderlos con las credenciales que pueden ser compradas, ¿no? Entonces, por un lado, ¿en dónde está el gobierno pensando en sus prioridades? Bueno, el proyecto transoceánico, ¿verdad? Tan cuestionado últimamente, sobre todo, eh, Lázaro Cárdenas, FAO, en la cuenca del río Balsas, que es inmensa, va desde la Mixteca hasta Jalisco y pueblos que voy pasando. Y la sexta carretera del Pacífico es una ruta de cabotaje que desgraciadamente abandonaron hasta ahorita en este sexenio. Y ahí tenemos un planteamiento ya pues muy amplio y donde tenemos un papel muy importante que jugar, que se llama Fronteras sin Fronteras, en la frontera norte y la frontera sur. Y aquí no estoy planteando, pero debería incorporarse también el anuncio reciente que hizo la señora presidente con por favor, de que trabajemos con Belice y con Guatemala en el corredor Maya. Y si vamos con eso, pues yo ya hablaría más bien del corredor mesoamericano, que es un programa muy importante que inclusive México ha tenido un capítulo especial por algún tiempo, ¿no? Bueno, pues está eso, tenemos como aliada, yo creo que puede ser, a Alicia Bárcena, desde la perspectiva de todos los compromisos que hay, compromisos ambientales, en donde está el Balsas, está el Cutzamala, están otros ríos en el norte y otra vez los corredores biológicos, sobre todo de la selva maya. Aquí Gustavo no me dejará pasar, o no estaría contento si yo dejara de mencionar a los compañeros de Guatemala, a COFOC, y bueno, pues más para allá habrá otros más, ¿no? Ya hablamos de la disponibilidad de agua, es uno de los problemas más serios y es una de las cuestiones que están como prioridades en el plan de gobierno. Y bueno, que vamos a hablar de la delincuencia, ¿no? Es el tema en el que el gobierno está más reprobado y están bastante preocupados porque la verdad es que no saben muy bien qué cosa hacer a pesar de cada mucho. Cada quien tendrá su opinión sobre esto, pero bueno, pues este es mi punto de vista. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el mensaje era básicamente que es mucho más fácil que vuelen los programas cuando están a favor y no cuando quieren ser especiales y diferentes, ¿no? Otra, por favor, ya vamos acabando. Ahí está muy chiquita la letra. No sé si alcanzan a leer, pero digamos, si nos dicen qué es lo que tiene que hacer un programa y a lo que los estoy convocando. Básicamente serían dos cosas. Una, pues que hagamos estas cosas en nuestros ejidos, en nuestros lugares. Y la otra es que empujemos en políticas públicas para que se haga un programa como esto. ¿Cuáles serían las líneas? Primero, que cada tipo de productor y región es diferente y entonces tiene que haber una intervención diferenciada. Segundo, pues hay que medir para ver si de veras vamos bien o nos regresamos. Entonces hay que monitorear, hay que generar bonos, incentivos, hay que identificar corredores biológicos donde podría haber una posibilidad mayor de apoyos. Luego en la cadena de valor, pues la distinción de mercado y la certificación
tipo FSC, o esa es carísima, muy difícil. Y hay otra forma que sobre todo los brasileños han desarrollado mucho y han practicado mucho, que es la certificación participativa. O sea, todos nos cuidamos, ganamos prestigio, trabajamos con los consumidores muy fuerte, y entonces eso nos permite mejorar nuestra productividad, pero también mejorar nuestra calidad social y ambiental. ¿Qué calidad social? Porque de eso no hemos hablado. Bueno, cumplir las leyes, pagar salarios justos, no, sí ya. Este, la siguiente no, por favor. Bueno, no, la siguiente no, por favor. Esa no. Oli, por favor, regresa. Sí, y ahí nos quedamos, nos pasamos a la última, ¿no? Después. Bueno, entonces, estábamos hablando de distinción de mercados, o sea, certificación. Estábamos hablando del control de la matanza. ¿Por qué? Porque ahí hay derechos de los animales, que son seres sintientes, y eso ya es un tema importante que además entra en la propia certificación. Y además la parte sanitaria, que es muy importante, de tal manera que tenemos que lograr una escala suficiente para poner rastros de tipo inspección fiscal, que ya existen. Entonces nos asociamos. Bueno, hay que ver en cada región cómo se le puede hacer, porque este terreno está muy agandallado por Chus Vizcarra y su carne, pero hay otros con quien nos podemos aliar o generar nuestras propias cadenas de comercialización y todo el proceso. Bueno, parte de los objetivos nacionales, por cierto, son reducir la exportación a corrales de engorde en Estados Unidos y mejor engordar acá. Ahora, desde el punto de vista de la seguridad, entonces hemos planteado muchos trabajos que hicimos con el Banco Mundial y el gobierno de Guerrero, de juntar el ejército, quien se deje, pues, que tenga armas ahí, para mejorar los caminos, cobrar el peaje, pero tener un control participativo del tránsito, y evitar el abigeato. Entonces, pues eso, protegerse, porque parte de los problemas que tenemos muy serios, a lo mejor el peor de todos, es que si empezamos a invertir, nos empieza a ir bien, ahí nos cae. Y hay que nos lo platiquen los de Michoacán cómo les está yendo, ¿no? Bueno, tenemos mucha experiencia a través de escuelas de campo, a través de eh, visitas. En el caso de la ganadería hay una experiencia muy bonita que se llama GABAT, Ganaderos para Transferencia de Tecnología, que generó el Instituto de Investigaciones Agrícolas hace muchos años, y que desgraciadamente ha sido abandonado, pero que podríamos tomarlo como parte de un programa de gobierno o hacerlo nosotros mientras tanto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que nos visitamos, nos criticamos, aprendemos unos de otros y vamos mejorando todos. Y nos vamos además haciendo cuates, ¿no? Que es lo básico para poder hablar de organización y de empresas y de economía de escala también. El otro punto, séptimo, es que haya un financiamiento accesible. Y fíjense que no estoy diciendo crédito, ni siquiera parece crédito, porque a mí me parece que la mejor forma de promover empresa social es el capital de riesgo. Un fondo que dé el dinero y con eso compre acciones para la parte de la empresa que está faltando. Y con eso entonces empezamos a ganar, vamos aprendiendo, y con el tiempo vamos comprando nuestras propias acciones y nos quedamos solos y corremos al financiero. Y nunca le debimos un solo centavo a nadie, no hay intereses, no hay nada de esas cosas. Pues bueno, hay diferentes opciones, ¿verdad? El fondo de riesgo compartido lo pongo por delante porque estoy convencidísimo de que eso es lo mejor. Pero bueno, vamos a jalar inversiones privadas y hacemos asociaciones en participación o alguna cosa así. Hay una figura novedosa que es ahorita como la que da más oportunidades, que es la SAPI,
sociedad anónima promotora de inversiones que tiene por ventaja que no necesita hacer trámites para cambiar de giros. Sirve para todo. Grande, chiquito y diferentes temas también. El otro, bueno, pues incentivos por méritos ambientales, ¿verdad? Subsidios que ya existen, pero vamos a ponerle sobre todo en la medida de capital semilla, ¿no? Que en el caso de Amanalco, por ejemplo, con el Consejo Civil tuvimos una experiencia buena que, que llegó inclusive a convertirse en programa de Estado, ustedes lo conocieron, en CONAFOR de los fondos concurrentes, y que de lo que se trata es de que haya un poquito de lana y bueno, los interesados de la cuenca, los interesados de aquí y de allá, que le pongan también, ¿no? O sea, no todo es crédito y yo diría que crédito es la peor opción. Aquí nos pelearemos con Gonzalo Mendoza, pero pues eso es lo que yo entiendo. Ahora, organización, ya hablamos mucho, ¿no? Entonces, creo que lo fundamental es que muchos pescaditos se conviertan en un pescadote juntos, ¿no? Hay muchas organizaciones que están pues, muy cateadas. Entonces, ¿para qué vamos a construir algo nuevo y tal vez se puede rehabilitar lo que ya hay? Vamos a evaluar primero, ¿no? Y la cuestión es también, digamos, un acento muy grande en que la producción de leche tal vez sea lo más complicado ahorita y lo más urgente. Bueno, el gobierno no se pone de acuerdo. Entonces, a ver si se coordinan la inversión y la alianza con empresas privadas y sobre todo la movilización social. ¿Me das dos más, por favor? Nada más para decir que otra. Y muchas gracias, pero esa que se quede ahí, ¿no? Para que se vea bonito. Listo, les agradezco muchísimo y estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. O comentar, también se aceptan mentadas. Muchas gracias, Gonzalo, por esta charla. Hay una pregunta aquí en el chat. Sin embargo, antes de pasar ahí para interactuar un poco con las herramientas que permite esta plataforma, nuestro compañero Osiel Torres, que es nuestro coordinador de proyectos, va a compartir una breve encuesta. Osiel, no sé si la tengas ahí a la mano. Sí, ya la comparto. Un momento. Bien, vamos a dar unos minutos para que nos compartan su opinión. La pregunta es, ¿considera que debemos impulsar un modelo de ganadería regenerativa o una sustitución de proteína animal? Esto es pensando como sociedad. Eh, la opción uno sería ganadería regenerativa y la opción dos sería la sustitución de la proteína animal. Vamos a dar unos minutos para que todos puedan participar, quienes deseen hacerlo y tener pues una idea de cómo está la opinión de este grupo de participantes. Bien, me parece que ya han dejado de participar, ya no se mueve aquí las barritas de la encuesta. Osiel, no sé si quieras finalizar la votación y me parece que hay una opción para presentar los resultados. Mientras, vamos a
pedirle al doctor Chapela que nos pueda responder tres de las preguntas que tenemos en el chat. Gonzalo, la, la primer, la primera pregunta es de nuestro amigo Luis Aznar, que dice, ¿por qué a partir de este supuesto o hipótesis, la pregunta retórica que hiciste al inicio de que las vacas se comían la selva? Dice, ¿las vacas se comen la selva o aportarían a su conservación? Cuando es el humano quien demanda la proteína y el supuesto podría ser otro. Cambiar dieta, hábito, modelo de ingesta de calorías, seguiríamos la dinámica de carne. ¿Qué opinas si el modelo neoliberal fuese derrumbado y cuándo o cómo? Es una de las preguntas que están en el chat. Voy a contestar. Luego, mejor las leemos, Gonzalo, para que son tres y posteriormente las contestas. Eh, el segundo es el doctor Guillermo. Dice, el potencial de los sistemas agroforestales silvopastoriles está en las áreas ganaderas extensivas. Red MOCAF podría impulsar un foro nacional para atender qué estrategias se debe seguir para fortalecer organizaciones sociales y la ganadería silvopastoril. ¿Cuál es el contexto socioambiental actual? Con el actual gobierno se ven muchas posibilidades. Un abrazo, J. Ferrer, Ecosur, Ambio. Eh, Luego dice de nuevo Luis Aznar, su carne, esta empresa a la que de pronto hizo referencia Gonzalo, podría financiar el cambio de modelo como lo vendes ahora, pero también las asociaciones de ganaderos pueden aliarse o fondearse con privados para diversificar y fortalecer la cadena productiva y de valor para ir generando gobernanza y organización apropiándose de la cadena desde abajo. ¿Qué piensas? Y luego finalmente dice Piren Painé, ¿cuál es el estimado mínimo de superficie necesaria para este tipo de ganadería que propone? Son cuatro preguntas, Gonzalo. Si te parece, podríamos empezar a responderlas. Y me parece que respecto a la encuesta, la mayoría de las que se compartió, la mayoría de las opiniones opina que se debe de impulsar un modelo de ganadería regenerativa y un porcentaje menor la sustitución de proteína animal. Adelante, Gonzalo. Bueno, primero, yo también quiero contestar la encuesta. Lo malo es que no me dieron la opción que yo hubiera puesto, que es las dos, que me parece que es la opinión última que acabamos de escuchar. Yo creo que cada quien que haga lo que le parece mejor. Hay que reconocer que la carne, sobre todo de bovino o de ovino, pues es alta en colesterol y no a todo el mundo le viene bien. Pero a mí no me importa demasiado, ¿no? Yo estoy hablando de los terrenos, de los territorios, de la superficie forestal, la cobertura, el cambio climático y todo lo demás, en un contexto, ya que hay la pregunta de que en qué contexto, es un contexto en donde hay una alta demanda creciente de carne. Entonces, pues si alguien quiere morirse de un infarto, pues eso es su problema, no mío, de los médicos, de la educación, en la salud, etcétera, etcétera. Pero a mí no me gustaría pensar que yo soy responsable de eso y que tengo que preocuparme por, por personas que tienen una mala dieta y sobre todo un mal estilo de vida. No es lo mismo comer carne echado viendo la tele que comer carne y estar como pues, chambeando fuertemente con el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que el planteamiento debe ser que tanto de una cosa y otro, con todo respeto a los
a las decisiones de cada quien. Hay una cosa que no hablé mucho, que es, y es estrictamente de la técnica, pues, para hacer la ganadería eh, regenerativa. Y una de las cosas es que la diversificación económica es muy importante y entre la diversificación económica está la misma cubierta forestal que da madera, fruta, resinas, cuanta cosa, pero también está la fauna misma y si registramos una UMA, podemos estar vendiendo, ¿qué les parece? Un guisado congelado para Singapur de faisán con papeles legal y todo. Bueno, en eso estoy pensando yo como un horizonte tal vez de largo plazo o disparejo, ¿no? Ahora, si MOCAF podría, pues yo digo que sí podría y que ojalá que lo hagamos lo antes posible. Pues eso tiene una respuesta muy clara, ¿no? Yo traté de hablar del contexto actual eh, en una lámina, pero a lo mejor conviene, por la pregunta, tal vez no se entendió suficiente, puntualizar. Entonces digo, un contexto uno, estamos en un mercado construido de manera concentrada, en donde Estados Unidos es nuestro principal comprador en el mercado exterior, ¿no? Y eso tendríamos que diversificar urgentemente, digo yo. Segunda cuestión, pues se hable de cuáles son los que yo detecto como programas líder, y eso es muy importante. El otro contexto es que no hay dinero, las cuentas no le cuadran a la 4T porque tienen un gasto pues, de muy mala calidad y tienen además un esquema de recaudación progresiva y que no han tomado, digamos, el riesgo político de hacer una reforma fiscal. Esa característica a mí me parece que es tal vez de las más importantes. El otro contexto es de la inseguridad que está concentrada sobre todo en el campo, pero no solamente, se pierden 18 trailers secuestrados diariamente en las carreteras de este país. Eso no es una broma, no es cualquier cosita. Ya hemos llegado al dudoso honor de ser uno de los países más violentos y más inseguros del planeta. Y eso para las inversiones no está muy bueno que digamos. ¿Qué más contexto? Pues las prioridades nacionales, la falta de recursos, el contexto internacional extraordinariamente volátil, no sabemos qué va a pasar o qué ocurrencia va a tener este señor que nos gobierna desde el otro lado del Río Bravo. Bueno, estamos viendo también una pregunta sobre el tema de financiamiento. Pues también yo no sé si no me doy a entender bien, pero la idea que tengo es que debe hacer un financiamiento múltiple. Así como hablo de la diversificación productiva, donde hay turismo, madera, ganado, leche, no sé qué, un repaso de ganado bovino o con ganado ovino, que se coma lo que dejó el ovino, o el bovino, perdón. Así como hablamos de la diversificación de las actividades para incrementar el empleo y el uso de la tierra, así me parece que tenemos que diversificar los mercados, de eso hablamos poco, y también tenemos que diversificar el financiamiento. Entonces, de financiamiento que tenemos, pues tenemos coinversiones con privados, tenemos fondos públicos de muy diversa cosa, tenemos los recursos que pueden venir por subsidios y por bonos ambientales y los subsidios nacionales, que ya vimos que son muy pocos y están dedicados a otra cosa que ya no es la producción. Pues eso podría contestar. No sé si algo dejé fuera. Te diría, por favor, Gustavo, o quien quiera del público, que me lo
me lo pueda señalar nuevamente para... Gonzalo, para- hay una pregunta que dice, ¿cuál es el estimado mínimo de superficie necesaria para este tipo de ganadería que propone? Ah, claro, sí, perdón. Sí, pues, ¿qué les puedo platicar? Aquí en casa tengo como 600 metros de pasto. En tiempo de aguas no me doy abasto de estarlo cortando. Bueno, pues lo que hice fue agarrar a medias un par de borreguitos y los traigo en pastoreo intensivo y me va re bien. Y son 500 metros cuadrados. Pues de ahí denle hasta donde quieran. O sea, no hay un límite inferior. Y sobre todo si nos asociamos, entonces si tenemos 1 hectárea, media hectárea, 10 hectáreas, 1000 hectáreas, todo se puede. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, en el chat tenemos otros dos comentarios, algunos son comentarios, otros son preguntas. Eh, Luis Aznar nos dice, sorprende la respuesta de la encuesta, el 90% del público dirigidos a solo resolver el modo productivo y no el modelo de consumo social de alimentación. La interpretación de la respuesta quizá implica educación ambiental, ¿cierto? Bueno, es una opinión de Luis. Eh, Oscar Miguel nos dice, ¿qué experiencia se tiene al bajar la temperatura, pero aumenta la humedad? No sé si tienes manera de ver el chat, Gonzalo, donde dice preguntas y respuestas, ahí en la parte inferior. Ajá, ya lo encontré, sí. Déjame quitar este otro tantito. Ya. ¿Por qué partir de ese supuesto hipótesis? Pues, La última pregunta, Gonzalo, hasta abajo. Oscar Miguel, ¿qué Sí, experiencia tiene al bajar la temperatura, pero aumenta la humedad dentro de estos y con eso se genera un ITH, índice, ¿qué será? ITH, un índice de algo que provoca estrés animal. O el tema es gubernamental y una propuesta hacia MOCAF. Bueno, no entiendo la última parte, pero lo que sí puedo decir es que efectivamente aumenta la humedad, pero dadas las temperaturas a las que estamos ahí, que estamos a 940 grados, a la sombra, ¿verdad? Este, Esto que hasta donde yo tengo conocimiento y experiencia, no afecta la productividad o el comportamiento o la comodidad, vamos a decir, del ganado. La última parte no la entiendo, disculpe. muy bien. Ociel, no sé si hay, dice Oscar Miguel, índice de temperatura humedad, las siglas de ITH. Gracias. Siempre se aprende, qué bueno. Ociel, ¿tienes alguna gráfica sobre la encuesta? Solo da el porcentaje. ¿Qué porcentajes tenemos? 96% a favor de la ganadería regenerativa y 4% de la sustitución de la proteína animal. Muy bien. ¿Podría ser, Eh, Klaus? sí, Eh, perdón, Gonzalo. y si podría yo hacer una pregunta también. Me gustaría saber del público, a lo mejor es otra encuesta o algo así, eh, eh, varias cosas. Una, ¿a quién le pareció divertida, interesante o aburrida la conversación? Uno. Dos, ¿quién estaría dispuesto en su ejido o en su lugar a poner en práctica este tipo de cosas? O por lo menos se me está ocurriendo que pudiéramos organizar un viaje de estudios
de MOCAF, pues abierto a otros compañeros, que pudiéramos hacer un viaje de estudios que pudiéramos hacer un viaje de estudios a lugares donde se está llevando a cabo esto y que los propios productores sean quienes nos digan cómo les va. Ya, Muy bien. Gonzalo, permite que Ociel y la compañera Olivia puedan poner esto en una encuesta para ver qué opina. Mientras tanto, eh, continuando le invitamos a todos los participantes a escribir sus preguntas, por favor, en el chat. Le comentamos a los participantes que esta charla surgió a partir de una reunión que tuvimos en Red Mocaf, donde por cuestión de tiempo no fue posible extendernos en el tema y decidimos hacer este conversatorio abierto, es decir, no todos los participantes de esta charla son parte de Red Mocaf, sino que decidimos que podría ser algo del interés general, tanto de quien se dedica a temas forestales, ganaderos o sencillamente un ciudadano consumidor de proteína animal, que somos, me parece que la mayoría, y que esté interesado en de dónde proviene la proteína que se consume y qué repercusiones tiene en temas ambientales. Quisiera pedirle a Gonzalo que abordáramos un tema controversial. Eh, Me parece que en sociedades en desarrollo, donde el tema a veces es sobrevivencia, no hay a veces mucho margen para hacerse preguntas de tipo ético. Eh, es decir, a veces lo urgente es tener la disponibilidad de proteína animal y no tanto cómo se obtiene. Sin embargo, eh, hay opiniones en el sentido de que la ganadería o los modelos de producción de proteína deberían de atender también cuestiones éticas. Por ejemplo, este autor del libro de Animales y a Dioses, Noah Harari, afirma que uno de los mayores crímenes de la humanidad probablemente sea la producción de proteína animal en modelos súper intensivos, pero que implican mucho maltrato para los animales. No sé, Gonzalo, qué podrías opinar al respecto. Sé que es sumamente controversial, pero también es otra de las aristas de la discusión que luego se da, sobre todo en ámbitos nacionales, internacionales, que ven diferentes ángulos digamos, de nuestro modelo. Gracias. pues me encanta Harari y que traigas la cita aquí a colación. Es curioso porque por un lado dice que es un crimen y por otro lado al principio dice la importancia de la carne cocida, de preferencia, en el desarrollo pues, evolutivo prácticamente del ser humano. Yo quiero entender que a lo que se refiere es a lo que vemos y les recomiendo muchísimo que le busquen, ahí está todavía por ahí rodando, una película que se llama Food Inc. Entonces, lo que son el horror que son los corrales de engorda en Estados Unidos, a donde mandamos nuestros becerros, yo ahí concuerdo totalmente con Harari, ¿no?
Tyson y su esquema de financiamiento casi esclavizante a los productores de Estados Unidos y los pollos, ¿no? Que están seleccionados genéticamente para que ni siquiera se puedan parar, de modo que produzcan unos muslos gigantes y unas pechugas monstruosas. Bueno, yo estaría totalmente de acuerdo con que hay que racionalizar el asunto, tener cierta humanidad, y yo pienso que por pobres que seamos, por lo menos tenemos que preguntarnos el costo de nuestras acciones, o sea, la ética otra vez. Y si nuestra respuesta es que pues ni modo, pues será ni modo, pero no necesariamente tiene que ser eso. Me parece a mí que todos somos capaces de hacer un esfuerzo y pues de tener y reconocer y aplicar valores. Si no, pues seríamos unos trumpitos todos, ¿no? Y ese mundo de trumpitos, la verdad que a mí no se me antoja para mis nietos. Sí, hay dos preguntas más. El doctor Guillermo dice, doctor Chapela, el tema que ha abordado es sumamente importante. Actualmente se ha reconocido que la ganadería viene jugando un papel determinante, especialmente en las familias pobres. ¿Qué dirían los pobres del campo que ya no comen carne? Un abrazo. Yo creo Y que la acabamos de platicar ahora, ¿no? sí, y el segundo dice, Grupo Semilla, lo que se exporta son los de ganado de carne y para ello no hay mejor que la ganadería de pastizales por la extensión que hay en las zonas áridas y semiáridas. Su carne tiene mayor valor por la ingesta de alimento seco porque cambia el sabor. Comentario a lo que dicen, sí, no sé si será Pati o será Carlos, ¿verdad? Sí, Los saludos de acá con mucho afecto. Y yo lo que diría es que ganado europeo se produce en todos lados, se puede producir en todos lados, no nada más en zonas áridas. Lo que también me parece es que en zonas áridas hay muy pocas otras opciones que no sea la agricultura de riego y la recolección. En esto nuestros compañeros de semillas son especialistas con la candelilla, con toda esta cosa. Qué pena que haya desaparecido la Forestal SCL. Pues es un reto que tenemos en RedMocap, yo creo, de sustituir ese trabajo importantísimo que se hizo por tanto tiempo. Pero no estoy de acuerdo en que solamente ya se pueda producir. O sea, producimos, de hecho, en Trópico también. Entonces se trata de intensificar tanto en el norte como en el sur, aunque se llame ganadería extensiva, el margen de intensificación también es muy alto en pastizal de zonas áridas y semiáridas. Y bueno, ahí podríamos meternos a esas honduras que son muy divertidas y muy, muy interesante el manejo del pastizal. Aquí estamos hablando de Martín González, de Fiacro. O sea, hay personajes que dedicaron su vida a los pastizales de zonas áridas y que nos enseñaron muchísimo. Y yo estaría muy, muy de acuerdo con Carlos o con Patti, quien sea, en que las zonas áridas sí se tienen que especializar en este tipo de ganadería. Yo le pondría además la ovinocultura y las cabras. Yo creo que ellos estarán de acuerdo conmigo. Y el sabor, pues yo no creo, o más bien no tengo la experiencia de que el sabor sea mejor en zonas áridas que en trópico. Eso depende muchísimo del tipo de pastoreo más que otra cosa. Más la sí. técnica, por supuesto. Gonzalo, ya nos van a compartir la encuesta para que de las preguntas que propusiste, o si él no sé si puedas compartir la encuesta. Eh, Aquí la encuesta es la siguiente. ¿Le pareció interesante esta conversación?
Opción una, sí y no. Y la segunda es, ¿les interesaría participar en un intercambio para que los productores cuenten sus experiencias? Bueno, esto nos permite hacer una interacción en términos prácticos con las herramientas que permite esta plataforma. Eh, y Hay una pregunta más, bueno, un comentario más de Grupo Semilla. Dice, los nuevos modelos de ganadería regenerativa manejan alta densidad en espacios pequeños y movimientos diarios constantes de potreros. Este sistema de producción utiliza pastoreo planificado de alta densidad para restaurar los pastizales, aumentar la fertilidad del suelo y mejorar la retención de agua, combatiendo así la desertificación en el semidesierto. De acuerdo, junto con Gonzalo. prácticas, sobre todo orientadas a que el agua de las escorrentías se distribuya por los potreros en vez de arrasar ahí por un cauce. Me parece que en zonas áridas es fundamental el manejo del agua, del agua de la lluvia. Veo el comentario aquí y estoy bastante de acuerdo. Quisiera precisar algunas cosas, ¿verdad? Una de ellas es cómo el cerco eléctrico nos ayuda muchísimo a abaratar y a flexibilizar. Acá dice un movimiento diario. Bueno, hay casos en donde se dan 3 potreros diferentes al día de ese tamaño. Y el pastoreo combinado ayuda tanto al aprovechamiento. El tema que nos plantea André Bazán desde hace muchísimos años, que es digamos, el pope de este tema del pastoreo racional, es que el ganado tiende a escoger las partes más jugosas, más tiernas de la planta y las plantas más sabrosas. Eso se llama selección y si dejamos que el ganado, entonces cada planta se va haciendo lignificada, se va haciendo tiesa con mucho menos capacidad nutricional que la planta joven, la planta fresca, digamos, y eso es el fundamento más que otra cosa, pero también hay una selección de especies de tal manera que el potrero se va degradando hasta que tiene, digamos, hay un Dixteruis, un técnico en manejo de pastizales de zonas áridas, que selecciona caracteriza las plantas en deseables, menos deseables, indeseables e invasoras. Y la capacidad de carga depende de la calidad del potrero. Y la calidad del potrero depende de 2 cosas básicamente. Una es la cobertura que tiene de pasto y segundo, la composición que tiene entre esas 4 categorías de pasto. Entonces, si nosotros estamos buscando un potrero que vaya hacia especies deseables y combatir las invasoras y las indeseables, y un poquito también las menos deseables, entonces lo que se tiene que hacer es no permitir que el ganado seleccione. ¿Cómo se le hace? Pues como nos está diciendo Carlos, antes de que brote nuevamente el pasto, hay que sacarlo, porque si no va a ir directamente a lo más tiernito. Y ese es el factor básico de la lógica. No tiene ningún misterio, digamos, a la hora que uno lo oye en clases, dice, ah, pues sí, ¿verdad? Bueno, este, es lógica la ganadería regenerativa. Otro tema que, bueno, es un mito por ahí, mucho ganado compacta el terreno, ¿no es cierto? Mucho ganado lo escarifica. Ahí yo les recomiendo mucho buscar en TED Talks, que son conferencias un poco como esto, que donde ¿cómo se llama este señor? Ay, me está olvidando. Don Alzheimer me ataca. Bueno, es un científico práctico
africano que trabajó en el Serengeti, estuvo observando y estuvo haciendo mediciones y todo, y lo que dijo, bueno, a ver, ¿cómo funciona la naturaleza? Y ahí van las manadas de millones de ñus corriendo a buscar el pasto fresco hacia el norte, antes de que le pusieran cercos y generaron problemas de desertificación horrible en todo el subsahara. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se hacen bola, como los cardúmenes en el mar, porque ahí viene el león atrás y si se separan, se los echa. Entonces, el león lo que va haciendo es llevarse a los más débiles, a los viejitos, ¿no? Y si no cuidan bien, pues a los más bebés, que son los que se necesitan para renovar la población. Bueno, así que tenemos una cantidad de pezuñas ahí encima del suelo horrible. ¿Qué es lo que sucede? Las pezuñas escarifican el suelo, rompen la costra de arriba, de tal manera que la infiltración aumenta. Una forma de manejo de cuencas en esas condiciones es la sobrecarga de animales. En este lenguaje de, ahora vámonos a los neozelandeses. Eh, Ahí los neozelandeses, McMican de Pasto a Leche, dicen, aquí de lo que se trata, ¿verdad? Es de todo eso que dijo WhatsApp. Pero aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, pues vamos a usar el cerco eléctrico. Y entonces ahí hacen parcelas hasta por ordeña, por ejemplo, ya son más que nada leche, ¿no? Entonces, por ordeña van cambiando de potrero al ganado. Así que el grado de intensificación pues, va a depender mucho, sobre todo, de cuál es la fenología, o sea, el desarrollo de las plantas bajo la condición de pastoreo. Se dice también que la saliva del animal estimula la rotación. Gracias, Gonzalo. Aquí Patti o Carlos nos están diciendo en el chat que se llama Alan Sabori, el autor que comentas. Gracias. Yo les recomiendo muchísimo que se vean, es muy, muy didáctico. En TED Talks, póngale Alan Savory y va a salir una conferencia con subtítulos en castellano extraordinariamente interesante. Les recomiendo muchísimo. Muy bien. Amigos, amigas, vamos a ir cerrando esta conversación. La idea es que podamos tener periódicamente algunos conversatorios sobre temas de interés, tanto para quienes formamos parte de Red MOCAP, como para los compañeros de otras organizaciones, instituciones, o simple y sencillamente porque nos interesa el tema del medio ambiente, la sustentabilidad y cómo mejorar nuestro paso por la tierra y dejar un mejor ambiente para las futuras generaciones. De la encuesta, la mayoría opina que 25 opinan que sí les pareció interesante la charla, Gonzalo, para que duermas tranquilo. Y Pues no. uno, uno opinó que no le parecía interesante. Y sobre la otra pregunta, 23 opinaron que sí les interesaría participar en algún intercambio donde directamente los productores de ganado compartan su experiencia y 3 opinaron que no podían asistir a este tipo de reuniones. Muchas gracias, Gonzalo, por compartir estos puntos de vista. Eh, por aquí nos están dejando algunos datos para considerar para próximas pláticas. Vamos a estar publicando en redes sociales, en Facebook sobre todo, la próxima charla, el próximo conversatorio, y con gusto los tendremos en cuenta. También, si hubiera alguna sugerencia para mejorar
la experiencia, se los vamos a agradecer. La idea es que no sean charlas tan largas para que todos podamos disponer de tiempo en nuestras ocupaciones y que se pueda compartir en este breve tiempo algunas ideas, algunas experiencias interesantes y entre todos poder hacer cosas en el ámbito en el que nos desenvolvemos. Muchísimas gracias, Gonzalo. No sé si quieras tener algún mensaje final a los participantes. No, solamente gracias por venir y muchas gracias a BOCAF por darme la oportunidad de andar predicando esto, pues de lo que estoy muy convencido y que me parece que es una buena opción, no buena, excelente opción para mejorar México. Gracias. Le vamos a agradecer también a nuestros compañeros que han estado organizando este conversatorio, a Osiel Torres, nuestro coordinador de proyectos, a Olivia Olivar, nuestra responsable de comunicación, y a Guadalupe Leiva, nuestra directora ejecutiva. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.